parte del Antiguo Testamento, nos enseña que la lepra es sinónimo de pecado. Eso se nos comparte. Entonces nosotros nacimos bajo pecado, nacimos por naturaleza en pecado. Cuando digo por naturaleza, es que nuestra naturaleza desde Adán hacia adelante es una naturaleza de pecado. Pero a nosotros parece que eso no nos hace mucho daño, porque hacemos nuestra vida en pecado y no nos complica mucho hasta que algún día o en algún momento de nuestra vida se nos habla del infierno. Entonces aprendemos lo siguiente: el infierno existe y el infierno es para los pecadores, y en ese momento uno dice, yo no quiero ser un pecador, yo no quiero irme al infierno. Entonces trazamos un camino muy corto desde el pecado al infierno. Ese es nuestro camino. O sea, soy pecador, me voy al infierno. Y este es el camino que yo trazo. Pecado es igual infierno. Pero me salto todo este trayecto. ¿Sabe que de pecador a infierno hay un trayecto muy largo? Ese trayecto nosotros no lo conocemos, por eso no tenemos conciencia de pecado. Simplemente nosotros decimos, si yo sigo pecando me voy al infierno, así que voy a dejar de pecar. Implica simplemente para nosotros dejar de pecar, salir del infierno o irme al cielo. Dejo de pecar porque necesito salvación, dejo de pecar porque yo no quiero ir al infierno. Y hacemos esta carrera demasiado corta y no olvidamos que aquí hay un trayecto. De pecado a infierno hay un largo trayecto. Por eso estoy citando a este leproso. ¿Se fue este leproso o murió inmediatamente este leproso? No, ¿verdad? No murió. O sea, se hizo leproso un día cuando vio que había una llaga en su mano, o en su pierna, o en su cara. Una llaga, comenzó solo así y vivió este proceso paso a paso y cada vez se fue haciendo más y más leproso. La lepra fue tomando todo su cuerpo hasta que obviamente ya ahora estaba lejos en una cueva, viviendo sin sus seres queridos, viviendo en absoluta soledad, en absoluto cautiverio, en completa amargura, en completa tristeza, sin sueño, sin esperanza, absolutamente sin nada. Pero todo comenzó con una leve marca en su cuerpo o una leve llaga. O sea, hubo un trayecto. Eso es lo que nosotros pasamos por alto. Pecado significa desobediencia, pero pecado también significa tortura. Pecado también significa dolor sin poder imaginarlo nosotros en nuestra mente, sin poder dimensionar ese dolor. No solamente para nosotros, sino que también para todo nuestro entorno. Acuérdense que el leproso tiene familia. Y este leproso que se hizo leproso o se transformó en un leproso o se le contagió la lepra, tenía una familia. Esas cuevas estaban llenas de gente que tenía familia, llena de novios, novias, llena de muchachos, llena de ancianos, lleno de hombres de 40, 30, 50. O sea, había de todo tipo de personas, de seres humanos en esas cuevas. Ellos tenían familiares. Significa que la lepra no solamente les complicó la vida a ellos, sino que la lepra les complicó la vida a todo su entorno familiar. Así que la tristeza no era solamente para ellos, la angustia no era solamente para ellos, sino que para todo su entorno familiar. Todos sufrían, todos estaban en verdad atribulados, afligidos, quebrantados, pero nadie podía pasarlo tan mal como el mismo leproso, porque fuera de la tribulación del alma, donde se producen todas las emociones, los dolores, fuera tenía la tribulación del cuerpo, porque su carne se desprende, la lepra pudre la carne y la carne se va desprendiendo. Así que obviamente genera muchísimo dolor. Por eso trataban de vendarse completamente para que la carne dejara de desprenderse. Si se desprende la carne, un pedazo de carne y lo demás queda ahí vivo. Cualquier roce, cualquier cosa produce una gran infección. Hoy día nosotros, si no nos curamos una herida bien, ya rápidamente va a producir una infección. La infección produce dolor. Como nosotros le llamamos, la materia, al tocarla alrededor de una herida, duele mucho. Duele, ¿no? ¿Ya está entendiendo lo que implica y lo que de alguna forma significa el pecado? El pecado origina y causa dolor más allá de lo que nosotros podamos imaginar en nuestro presente. No tenemos conciencia de pecado porque cuando nosotros pecamos, uno por último siente a veces hasta rabia y dice, no quería pecar, le da rabia, pero no te produce dolor porque no hay conciencia de lo que en verdad significa el pecado. Cuando nosotros pecamos, Dios no nos puede ver. Cuando nosotros pecamos, Dios se hace ausente de nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios
en su infinito amor y misericordia, en su paternidad, sigue amándonos, pero no comulga, no puede comulgar con el pecador, no comulga cuando estamos en pecado con nosotros, porque el pecado es totalmente contrario a la santidad de Dios. Ya hemos visto el tema de la santidad de Dios. Dios no puede acercarse a ti. Estás tremendamente atormentado, tremendamente afligido por una llaga, por una herida, por tormento, pero Dios no vendrá a abrazarte, Dios no podrá cobijarte y Dios no podrá ayudarte, porque Dios no comulga con el pecado. Una de las razones en que siempre se está hablando de ese momento del Señor Jesucristo en la cruz y que estaba solo, es evidentemente porque en su cuerpo Él cargaba con el pecado de toda la humanidad. Debía estar solo. No está el Señor ahí, y salió de la boca del mismo Señor Jesucristo que Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien habló su naturaleza humana, pero el Padre no puede estar en ese momento mirando el pecado que el Hijo lleva en su cuerpo, si bien no es el pecado del Hijo, es el pecado de toda la humanidad. Quiero que entienda que el pecado de toda la humanidad produjo la muerte del unigénito Hijo de Dios. El pecado de toda la humanidad produjo que el unigénito Hijo de Dios se hiciera hombre, se transformase en carne y padeciera por todo lo que nosotros hemos hecho, y tomara el lugar que nosotros, o el lugar que a nosotros nos correspondía, lo tomó Él por todos nosotros. Quiero que entienda lo que significa el pecado. La gente peca con absoluta naturalidad. Nosotros pecamos con absoluta naturalidad. Nosotros justificamos todos los pecados como si los pecados pudieran ser justificados. La Escritura en el libro de Isaías dice: venid pronto, dice Jehová. Vengan pronto, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Nos está invitando, ¿no? Dice: vengan pronto. Hay una urgencia de que los seres humanos salgan del pecado. El pecado es igual a la lepra. La lepra comienza con una leve mancha y luego hay otra más y otra hasta que el cuerpo se va absolutamente deteriorando. Si bien la lepra es en el cuerpo, el pecado es en el alma. Y la Escritura dice: el alma que pecare, esa alma morirá, esa alma perecerá. Nosotros hacemos pecado, vivimos en pecado y no nos complica. La Escritura dice que los pecadores no entran al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8 dice: los pecadores no entran al reino de los cielos. ¿Quiénes son los pecadores? Ningún cobarde, ningún idólatra, ningún ladrón, ningún fornicario, ningún adúltero, ninguno que ama y hace mentira entrará al reino de los cielos. Eso dice la Escritura. Si uno miente, adultera, fornica, engaña, hace lo que no corresponde, es hipócrita, es mentiroso, vemos lo que no nos corresponde ver, hacemos lo que no nos corresponde hacer, y parece que es parte de nuestro diario vivir, y nadie tiene conciencia de pecado. No hay conciencia de pecado. Quiero que entienda algo. Pensemos que hoy día el pecado es igual a la lepra para nosotros. Entonces un día cualquiera, aparece una mancha en nuestra mano enorme. ¿Qué va a producir esa mancha? Va a producir en nosotros rápidamente pánico. La vamos a mirar y va a producir en nosotros pánico y vamos a decir: ¡wow! Esto puede ser lepra, me voy a aterrar. Y rápidamente necesito mostrarme al sacerdote y decirle al sacerdote: quiero que examines esto, quiero que lo examines. No, lo último que te esperas es que te digan que es lepra. O sea, lo último que se espera es que te digan que lo que vives, lo que practicas es pecado. Porque si lo es, estás condenado, no hay cura para aquello. Y entonces lo menos que esperamos es despertar un día con una marca enorme, una llaga enorme en nuestras manos y poder ir delante del sacerdote y el sacerdote diga: eso es lepra. Entonces tu aflicción y la agonía que experimentarás, nadie más que tú la podrá, obviamente, entender. ¿Quién podría entenderlo? Nadie. ¿Cómo te vas a sentir? Agobiado, te vas a sentir afligido, vas a sentir pánico, te vas a sentir desesperado, y con el tiempo vas a caer en un estado depresivo, y con el tiempo te vas a acostumbrar y te vas a afiatar en este mundo de pecado. Porque le voy a contar que la Escritura a nosotros nos va
hablando de la cantidad de leprosos que había en aquel entonces. Les recuerdo que no se habla solamente de este leproso, se habla en otra ocasión de 10 leprosos que se encuentran con el Señor, a los cuales a los 10 Él sanó, curó, bendijo. O sea, había muchísimos leprosos, pero se habla solamente de uno que lo busca. ¿Y dónde están los demás leprosos? ¿Dónde están los demás? Los demás están acostumbrados, los demás están resignados y los demás están de alguna forma aclimatados dentro de una cueva. Ya hicieron sus vidas entre leprosos, ya se resignaron, se acostumbraron, esto es así, somos leprosos, podemos vivir, se nos trae acá agua, se nos baja comida, tenemos obviamente, no estamos solos, estoy acompañado con otro leproso, no es mi esposo, no es mi esposa, no están mis hijos, pero bueno, me tocó esto, resignación, etcétera, etcétera, y seguimos así y seguimos haciendo nuestra vida, mayor incomodidad no hay. Pero ese leproso bien puede personificar a uno que quiere y entiende lo que significa tener lepra. Alguien tiene conciencia de pecado y necesita encontrarse con el Señor porque quiere que su vida sea distinta, quiere que su presente sea distinto y quiere que el trayecto de ese momento, de ese tiempo de pecado a condenación cambie. Porque le voy a explicar que de este trayecto de pecado a condenación puede haber un gran cambio, que significa pecado y ahora significa transformación, cambio y salvación y no condenación. Si alguien piensa que los leprosos se salvan, están equivocados. Los leprosos no se salvan, los leprosos van a condenación. Sí, la lepra es pecado. ¿No hay conciencia de pecado? No hay conciencia. Aún la gente y aún nosotros entramos a la iglesia y entrando en la iglesia, o estando en la iglesia, o haciendo vida de iglesia, pecamos una y otra vez sin ningún problema. Y obviamente nos procede, no, tengo que arrepentirme, si yo ya soy cristiano, así que me tengo que arrepentir. Y esas son las cosas más o menos que nos motivan, pero no nos motiva la conciencia de pecado. Y si no tenemos en verdad conciencia de pecado, ¿cómo yo puedo correr a la salvación? ¿Cómo puedo correr a quien puede limpiarme? No lo voy a hacer. Al tener conciencia de pecado, voy a correr bajo la gracia, voy a correr delante de aquel que es el único capaz de curarme de mi pecado. No puede la gente correr bajo la gracia, no puede la gente correr hacia el Señor Jesucristo porque no tiene conciencia de pecado. Y nosotros cuando hablamos de pecado tenemos siempre como esa mala costumbre ¿cuánto es la palabra? A subestimar o a minimizar la palabra pecado. Sí, antiguamente era el otro extremo, la gente se escandalizaba por el pecado, pero ahora lo tratamos al otro extremo, lo minimizamos. Si alguien miente, uno se trata de no mentir, porque si mientes, tienes una mancha en tu mano. Porque de la mentira hay un paso a ser mentiroso. Si fornicas, tienes una mancha en tu mano. Porque de fornicar hay un paso a ser fornicador, que vives fornicando, vives teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Una manchita en la mano, pero de esa manchita te puedes transformar en un verdadero fornicador. ¿Está entendiendo lo que digo? Si engañas y traicionas, es una mancha en tu mano, pero mañana te acostumbrarás a ser un traidor y un engañador. ¿Está entendiendo? Conciencia de pecado es lo que nosotros no tenemos. Esto es lo primero que nosotros vemos. Apágame la luz, por favor. No, tú no. Diego, apágame la luz, por favor. Interruptores blancos, caja blanca. Esto es lo primero que nosotros aprendemos cuando llegamos a la iglesia. A nosotros no se nos habla del pecado, a nosotros se nos habla del infierno. Llegamos a la iglesia y al tiro se nos cuenta el infierno, pero no se nos habla del pecado, no se nos enseña a tomar conciencia del pecado, para que en verdad salgamos del pecado, entendamos lo que es pecar y salgamos de eso rápidamente, simplemente. No se nos dice, vas a ir al infierno. Entonces esto es lo que nosotros, es la primera imagen que viene a nuestra mente. Esto es una imagen del infierno con muchas almas cayendo, que es una realidad. No es una exageración, y las almas van cayendo. Si nosotros pudiésemos ver más arriba, podríamos ver, no sé, imagínense Números capítulo 16, en el versículo 33 en adelante, cuando dice que la tierra se abrió y tragó a
la generación de Coré y fueron llevados vivos, fueron muchos los que caían. Entonces, nosotros nos podemos imaginar esto, almas yendo al infierno. Entonces nosotros decimos, si pecamos iremos al infierno. Es como cuando uno le dice a un niño lo siguiente, uno le dice, si tú no te aprendes las regiones de Chile, te voy a castigar. Se la aprenderá simplemente porque será castigado. No hay una ilustración del por qué. ¿Se comprende? No hay una ilustración del por qué. Simplemente si tú no lo haces, serás castigado. Y a nosotros nos dijeron, si pecas te vas al infierno. Pero no nos enseñaron en sí lo que significa pecar. Debo entender que el pecado es una dimensión muy, muy grande y que tiene un peso muy, muy, muy grande, que eso me termina por aplastar. Muévelo un poquito más allá, Bruno, por favor. Ahí. Cambia la otra imagen, por favor. Lo segundo que nos dicen, lo primero es que vamos al infierno. Lo segundo se nos dice, y ahí está el diablo. Y ahí está Satanás, esperando por todos los pecadores. Ahí está el diablo atormentándolos, ahí está lleno de demonios, etc. ¿Se nos dice eso? ¿Verdad? Se nos cuenta todo lo que es el final, todo lo que es el final. Entonces nosotros estamos preocupados, obviamente, de que al final sea bueno, y nos olvidamos de la mitad, del trayecto. Estamos preocupados solamente al final, o sea, al final tengo que hacerlo bien. Por eso cuando pecamos, la única conciencia que tenemos es, me voy a ir al infierno. No tengo que hacerlo. No produce el pecado dolor, no produce ni siquiera vergüenza, no produce incomodidad a veces. Simplemente produce el anhelo de decir, no, tengo que salir si no me voy al infierno. Ni siquiera entiendo lo que implica el pecado en su totalidad, no solamente desobediencia. El pecado también me separa de Dios. El pecado también me pone en pleito con Dios. El pecado también me deja solo, el pecado me deja en cautividad, el pecado me deja a la deriva, el pecado me deja sin esperanza, el pecado produce tormento, el pecado produce dolor, el pecado produce angustia y produce a veces que se mueran los sueños y las esperanzas. No solamente el pecado debe llevarme a mí a pensar, me voy al infierno. No, muchacho, el infierno es el final. Necesito comprender lo que hay en el trayecto, lo que hay en el medio, para comprender y aprender a tener conciencia de pecado. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Pasa a la otra imagen, por favor. Todo comenzó un día simplemente con un pequeño úlcera, una pequeña úlcera, un pequeño tumor, solo una cosa pequeña. Esa imagen es real, esa imagen es de un hombre leproso. Esto comenzó simplemente con una pequeña muestra en la mano, ¿ve? Son una pequeña muestra en la mano. Nosotros cuando tenemos estas pequeñas muestras en las manos, estas pequeñas llagas en las manos, ¿sabe qué? Nosotros no nos preocupamos. Dijiste una mentira, pequeña, pero no hay preocupación. ¿Sabe lo que es una mentira? ¿Sabe usted lo que significa una mentira? La mentira es un acto de cobardía. Cuando tú lees Apocalipsis 21:8 y dice, los cobardes no entran al reino de los cielos, tú ya viste quiénes no entran. Mentimos porque no sabemos afrontar nuestra realidad. Mentimos porque nos acostumbramos hace muchos años atrás a vivir bajo el engaño y engañando a los demás. ¿Saben lo que es una mentira? Una mentira es un acto vergonzoso. Le voy a decir algo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Satanás, Él es padre de toda mentira. Si Satanás es padre de toda mentira, ¿quiénes son los mentirosos de este mundo? ¿Quiénes son los mentirosos de este mundo? Si Satanás es padre de toda mentira, y yo miento, me transformo en un hijo de Satanás. Jesús el Señor es el Señor de la verdad.
Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él me dice, tengo estas características, mis hijos poseerán mis características. Mis hijos serán hombres y mujeres de verdad. ¿Sabe cuánta mentira hay en la iglesia? ¿Cuánta gente, cuánto hermano, cuánta hermana viven de una forma en verdad deplorable en base a la mentira, en base al engaño? No tienen conciencia que la mentira es simplemente una llaga en su cuerpo, una llaga de lepra. De la mentira a mentiroso hay un paso muy corto, se transformarán en mentirosos. Nadie los podrá sacar de ahí, harán su vida en base a mentir. ¿Qué es la mentira? La mentira es uno de los caminos que me lleva a la condenación. ¿Tengo conciencia de pecado? Simplemente digo, oh, mentí. Y la vergüenza. Cuando Ezequiel tiene una visión, en esa visión Ezequiel nos revela la omnipresencia de Dios. Y nos está diciendo que Dios está presente en todas las áreas y esferas de nuestra vida. Dios está mirándonos. Dios está mirándonos. Y usted está en un lugar fornicando, se ha bajado su ropa, está desnudo y está fornicando. Dios está mirando este mundo. La gente antes decía, me da vergüenza robar. Y otro decía, me da vergüenza que me pillen robando. ¿Cuál de los dos es más honesto? Yo creo que el segundo. Hay gente que le da vergüenza que lo pillen robando. Robar no le da, que lo pillen. Es como mejor personifica a nuestra naturaleza. La gente puede hacer cosas malas, pero no le da vergüenza. Pero si lo pillan haciendo, le da vergüenza. Déjeme decirle algo. Hay alguien que siempre sabe exactamente lo que tú estás haciendo. Pero como no tenemos conciencia de pecado, nosotros simplemente pensamos que nadie nos está mirando. Pero mira, es una paradoja, porque en esos momentos de soledad donde nadie nos está mirando, donde no está mi esposo, donde no está mi esposa, donde están mis amigos, no están mis padres, y estoy viendo pornografía, o estoy viendo lo que no corresponde, o simplemente estoy haciendo lo que no me corresponde, ¿saben lo que hago? Simplemente sigo haciéndolo, no me importa. Pero llega otro momento, y digo que es una paradoja, porque llega otro momento en que siento la necesidad de orar, y me pongo a orar en el mismo lugar donde yo hago pecado, o donde están todos mis hechos de pecado, en el mismo lugar, y me pongo a orar. Ahí sí Dios me está escuchando. Es una paradoja, ¿o no? Ahí Dios sí me está escuchando, en el mismo lugar donde yo me oculto, en el mismo lugar donde hago cosas vergonzosas, en el mismo lugar donde miento a mi esposo, donde miento a mi esposa, en el mismo lugar donde miento a mi familia, en el mismo lugar donde yo estoy haciendo cosas en verdad vergonzosas, en el mismo lugar yo también me pongo a orar, y siento que me está mirando, y siento que me escucha. Te escucha cuando estás orando, te escucha cuando no estás orando, te ve cuando estás orando y te ve cuando no estás orando. Él dijo que no nos dejaría solos. Hay que tener conciencia de esto para también comprender qué es tener conciencia de pecado. Adán nunca entendió las palabras del Señor Dios cuando le dijo, ciertamente, si comes de este fruto, tú morirás. Morirás. Él lo redujo así. Él se quedó con el final. Él no pensó. Morir implica. ¿Qué se implica? Dejaré de ser eterno. Mi carne sufrirá. Mi cuerpo sufrirá. Viviré tormentos. Mi familia vivirá tormentos. Mi esposa sufrirá. La vida se tornará en verdad muy, muy tormentosa. No hay, simplemente igual que nosotros. Tomó el camino corto, igual que nosotros. Pecado es igual, infierno. Y el trayecto. ¿Y qué hay en el trayecto? En el trayecto está justamente el aprender a tomar conciencia de pecado. ¿Vamos entendiendo? Él es una persona leprosa, ya está totalmente leproso. ¿Cómo debe dormir? ¿Cómo duerme un pecador? Sin paz. Sin paz. Porque le voy a decir algo, en este mundo, aunque un pecador quiera dormir tranquilo, no duerme tranquilo. No duerme, no puede. No importa cuánta plata tenga, no importa cuán rico sea, no importa cuán poderoso pueda ser y no importa cuán miserable pueda ser, no duermen tranquilo.
Hay algo que se produce en sus almas que les inquieta y que les impide tener paz. Como duerme, sin paz. ¿Qué más le va a producir el pecado? Dolor. ¿Qué más le va a producir el pecado? La sensación que en cualquier momento perecerá, morirá. Todo comenzó con algo muy, muy leve. Esto no fue de la noche a la mañana. Comenzó con una pequeña llaga en su cuerpo. Cámbiame la imagen, por favor. No es tan grave este, ¿cierto? ¿No es tan grave? Sí, muchachos. Siempre tenemos este punto de vista. ¿No es tan grave? Sí, ya es grave. Ya es grave. El otro que vimos está casi condenado. ¿Por qué? Porque hemos dicho lo siguiente. Vamos a simbolizar esto en nuestra alma. Si la lepra se produce en nuestro cuerpo, el pecado se produce en nuestra alma. El alma que pecare morirá. Esa alma que vimos atrás, viéndolo desde este punto de vista, el que estoy explicando ahora es un alma que prácticamente está condenada. Digo prácticamente está condenada porque la última palabra es del Señor. Esta está igual de complicada, igual de grave. ¿Por qué es grave? Porque ya hay lepra en su cuerpo. ¿Qué es lo grave? Que ya hay lepra en su cuerpo. Lo grave no es la cantidad de lepra, lo grave es que ya hay lepra. La cantidad determina el tiempo que te queda. Pero la lepra dice que ya hay contaminación, que ya hay pecado. La cantidad implica el tiempo que te puede quedar. Pero una vez ya teniéndola, tú una vez teniéndola comienza la agonía, comienza la aflicción. Tú no quieres tenerla, tú quieres extirparla de tu cuerpo. Cuando tienes conciencia de lo que significa la lepra. Como nosotros no tenemos conciencia de lo que significa el pecado, hasta bromeamos con el pecado. ¿O no es así? Uno a veces deja que los hijos hagan bromas mintiendo. Yo no me gusta que hagan bromas mintiendo. Digo, eso no es una broma, eso es una mentira. Y cuando dicen, no, es que yo estaba exagerando. Exagerar es una mentira. No quiero que se acostumbren a la broma que engaña y no quiero que se acostumbren a la exageración, porque ambas son mentiras. Debo ver la lepra como lo que es. Debo ver el pecado como lo que es. Casi un ente con vida salvaje, brutal, animal que devora nuestra alma. Si Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando a conciencia de lo que significa el pecado. Pablo, un hombre de Dios, Pablo, un hijo de Dios, tan hijo como todos nosotros, con diferencia de la conciencia que tiene, de lo que implica el pecado, de lo que implica tener un cuerpo vulnerable al pecado. Si tenemos conciencia de estas cosas, entonces aprenderemos a vivir más sujetos y agarrados que nunca de la mano de Dios. Aprenderemos a estar cada vez más refugiados bajo su gracia y correremos bajo su gracia. Cuando David mismo pecaba y entendía el pecado, venía David, se refugiaba a los pies de Dios, clamaba a Dios, afligía su alma a Dios. Cuando nosotros afligimos nuestra alma, nosotros pecamos y prácticamente esto es un protocolo. Cuando nosotros pecamos es un protocolo, decimos, Señor, perdóname, pequé. ¿Quién se quebranta en su corazón? ¿Quién se quebranta en su alma? Señor, te he avergonzado. La Escritura dice que fui hecho para glorificarte. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Escritura dice, Señor, que fui creado para producir tu gloria en mí, para que tú te deleites en mí. Perdóname por avergonzarte. Perdóname por tomar mi cuerpo y destruirlo. Perdóname, Señor, por tomar mi cuerpo y corromperlo. Perdóname. En verdad, buscar el perdón de Dios con vergüenza. Buscar el perdón de Dios con temor. Simplemente hacemos algo muy protocolar y pecamos y el Señor, mira, pequé, perdóname, porque la palabra dice, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis ante el Padre el justo. Ciertamente dice eso la Escritura, ciertamente lo dice, pero no es una palabra para nuestro libertinaje, es una palabra de amor para animarnos.
Nos exhorta a venir delante de Él para que no nos arranquemos. Es una palabra tremenda de amor, son una palabra profunda de amor. Y nosotros tomamos esa palabra y de alguna forma la tergiversamos, la mal usamos, la malinterpretamos, entonces pecamos. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que hay muchas formas de pecar y nosotros no nos damos cuenta. La vida violenta es una vida de pecado. La vida agresiva es una vida de pecado. La vida indiferente al dolor de los demás es una vida de pecado. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, cuando volvamos a tomar la Escritura y veamos lo que es pecado y entendamos que de eso está en nosotros, tú vas a decir, tengo una mancha de lepra. Y la lepra se ramifica, llena el cuerpo. No te vas a dar ni cuenta el día en que estés siendo condenado en el infierno. No te vas a dar cuenta porque tú pasaste por alto la marca de la lepra y lo sentiste que era como normal. Porque en esta vida pecar es normal. Es absolutamente normal ser sin respeto con los padres. Es absolutamente normal tener a los hijos como propiedad. Es absolutamente normal violentar a las esposas o viceversa. Es todo normal. Y como es tan normal, no hay conciencia de pecado. Pasa a la otra imagen, por favor. Puse esta imagen, entiendo ahora por qué. Si alguien, solo un instante, solo alguien en algún instante lograse tener conciencia de pecado, tendría un rostro como ese. ¿Qué representa ese rostro? Ese rostro me asemeja, me representa dolor, miedo, desorientación, ¿verdad? Si en algún momento el pecado produjera solo estas tres cosas, nosotros creo que vamos por muy buen camino. ¿O no? ¿O no es así? Tengo pastores amigos y otros no tan amigos que sus hijos hacen sus vidas como les viene en gana. Y cuando uno habla con él, dice, no, él está conviviendo con una chiquilla, ya tienen 2 hijos. Si nosotros tomásemos esta palabra como referencia, le tendríamos que decir, ¿usted tiene un hijo leproso? Tiene un hijo leproso que tiene hijos bastardos, que tiene hijos bajo el yugo de la maldición. Porque su hijo, 1, no tiene temor de Dios. 2, nunca volvió a la iglesia. 3, su hijo hace lo que quiere con su vida y no hay conciencia de eso. Y usted habla de estas cosas así, tan light. No tengo que ser religioso para llevar a mi hijo a tomar conciencia. No tengo que ser religioso. Tengo que simplemente hablar con la verdad. Religioso significa lo siguiente, ir y abordar a mi hijo y decir, hijo, estás en pecado. No hable así. No quiero que hable así. No quiero que hable de la forma religiosa. No quiero que hable así porque si nosotros no tenemos conciencia de pecado, ¿cómo yo quiero que mi hijo tenga conciencia de pecado? No puedo producir en mi hija, que tiene 1, 2, 3, 4 pololos, no puedo producir conciencia en ella si aún yo no entiendo lo que es conciencia de pecado. Pero voy a enseñarle por la palabra lo que significa lo que él está haciendo. Quiero enseñarle por la palabra las consecuencias de ir en contra de lo que Dios dice. Pero no voy a hacer causa común con él y no voy a, de alguna forma, no voy a verlo de la forma tan liviana o superficial que él lo ve. Voy a plantearle un punto de vista a mi hijo que no es el mío, sino que es el punto de vista de Dios. Quiero que mi hija tome conciencia que no puede poner con 1, 2, 3, 4. Quiero que mi hija tome conciencia. Para que tome conciencia, voy a enseñarle por la Escritura algunas verdades. ¿Cuánto entienden? Sí, porque no voy a hacer la otra parte, la parte religiosa. Mira el pecado, y hablamos tanto del pecado y nosotros no tenemos tanto conocimiento de lo que es el pecado. Hablamos de pecado, pero ¿hay en verdad conciencia de pecado? No, lo estamos viendo ahora. No hay tanta conciencia, no hay tanto conocimiento de lo que es pecado.
Entonces no le voy a hablar de eso, pero sí le voy a hablar de lo que dice la Escritura, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en base a la verdad bíblica, la verdad del Señor. Cambia la imagen, por favor. ¿Ven lo que es eso? Perdió ya una parte de su pie, ¿verdad? Cámbiala, por favor. Él perdió una parte de su pie. ¿Ven lo que es eso? Ahora perdió, esa es otra persona, perdió todos sus dedos. Pero no quiero solamente que vea eso, que vea lo siguiente. ¿Usted puede identificar eso claramente como una mano? Es claramente una mano, abajo hay una mano. ¿Qué está ocurriendo entonces? Se está desformando, desfigurando. ¿No desfigura el pecado? El pecado desfigura. Mira todo lo que significa pecado, también desfigura. ¿Qué desfigura? Desfigura la imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El pecado desfigura la imagen de Dios. Cuando usted ve una mujer que camina como hombre y anda así, eso no es lo que Dios creó. Eso, Dios no creó eso. La Biblia dice que Dios creó una mujer. Entonces tú ves que el pecado desfigura la naturaleza de Dios. Cuando tú ves hombres hablando como mujeres, cuando tú ves hombres afeminados, cuando tú ves hombres con hombres, lo que estás viendo es el pecado desfigurando la naturaleza de Dios. Cuando tú ves a las lesbianas haciendo vida matrimonial y adoptando hijos, tú ves que están desfigurando la naturaleza de Dios, pero todo eso es justificable. Todo eso tiene una gran explicación, todo es justificable. Nosotros somos maestros en la justificación. Lo somos, sí, en verdad lo somos. Pero la verdad, y es una, la verdad no es dos, no son tres, la verdad no es 100 alternativas. La verdad es solo una, la verdad es que destruyen y corrompen y están desfigurando la naturaleza de Dios. ¿Qué hace el pecado entonces? El pecado desfigura lo que Dios ha creado con tanta belleza, con tanta hermosura, con tanta perfección. El pecado también desfigura todo lo que Dios ha creado. Y si el pecado desfigura y ya no es a imagen de Dios, entonces imagen de quién es. Pues la Biblia nos enseña a nosotros que hay dos formas, o más bien dicho, hay dos personajes a quien parecerse. Si tú lees el libro de Ezequiel en el capítulo 14, la palabra nos enseña que podemos adoptar o las características de Dios o las características del diablo. ¿Notó la palabra desfigurar? ¿Lo notó? ¿Quién era Satanás en un principio? Un ángel majestuoso, bello y hermoso. Eso era Satanás en un principio. Pero Satanás se rebeló, pecó, se rebeló. ¿Qué dije? Se rebeló, pecó contra Dios. O sea, pecado también implica rebelarse, ir en contra de Dios. Y como se rebeló, él fue totalmente, se desfiguró. ¿Qué desfiguró a Satanás? ¿Lo desfiguró Dios? Dios desfiguró a Satanás, Dios le quitó su resplandor, Dios le quitó su belleza, Dios le quitó su hermosura. No, muchachos, lo que él no sabía es que él brillaba por el resplandor de Dios, que él resplandecía por el resplandor de Dios, que él era bello por la hermosura de Dios, que él tenía poder por el poder de Dios, que él podía ser majestuoso por la majestuosidad de Dios, que él podía ser tierno, dulce, pero por la ternura y la dulzura de Dios. Y cuando él se alejó, él fue desfigurado porque todo lo que él era gracias a que lo absorbía de la imagen, de la presencia de Dios. Pero cuando decidió apartarse, entonces quedó en su naturaleza sin Dios. Cuando nos alejamos de la naturaleza de Dios, entonces también comienza a haber en nosotros una transformación y comenzamos a desfigurarnos.
Y ya no parecemos los hombres que Dios creó ni las mujeres que Dios creó. Somos el hombre y la mujer que nosotros queremos ser. Satanás es lo que él quiso ser con todas sus potestades. Yo quiero ser lo que Dios quiera que yo sea. Usted debe querer ser lo que Él quiere que tú seas. Pero cuando te alejas, vas a perder todo lo que Dios produce en ti. Por eso se dice que los cristianos en su definición honorable de cristianos, son hermosos, son hermosas. Sus rostros brillan, tienen algo distinto en su mirada. Tiene algo distinto en su persona, en su carácter, en su conducta, en sus características. ¿Por qué tan bellos? ¿Por qué tan hermosos? ¿Por qué tanta bondad? Porque reproducimos las características de Dios, no las de nosotros, no las de nuestra naturaleza, sino las características de Dios. Por eso la gente te cree y tiene confianza en ti y quiere estar a tu lado. Nos alejamos de Él y comenzamos a ser desfigurados. ¿Qué hace esto? El pecado. El pecado también desfigura. Por eso puse esta imagen de la lepra que mejor, a lo mejor lo personifica. Somos desfigurados. Si dijéramos al Señor, Señor, quiero que me muestres una imagen mía espiritual, habría que estar sentado para verla. Habría que estar sentado. Habría que ser bien hombre y bien mujer para poder ver la imagen de uno sentado. Porque nosotros nos alegramos en lo que Él nos alegra. Nos entristecemos en lo que Él nos entristece. Hay una lejanía de Dios tan grande, que nosotros todavía no podemos ni siquiera comprenderlo. Pasa a la otra imagen, por favor. Este es el camino. ¿Se acuerda que le dije? Pecado es igual infierno, ¿verdad? Vimos el infierno, vimos el pecado, ¿verdad? Bien, pero hay un camino. El pecado origina un camino. Sí o sí, lo origina. Y entonces nosotros nos saltamos el camino del pecado. Esto hace el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado esclaviza. ¿A través de qué? No puedo poner una imagen pornográfica. Pongo esta imagen. El pecado esclaviza a los seres humanos. Entonces yo puse ahí un drogadicto. ¿Por qué es drogadicto? ¿Por qué él es drogadicto? Puedo colocar aquí a unas niñas del Playboy. Podría colocar a una pareja pornográfica. Podría colocar aquí a unos narcotraficantes. ¿Por qué lo son? Porque están en esa conducta. Entonces alguien diría, no tuvo papá, no tuvo mamá, no tuvo esto, no tuvo esto otro. ¡Ey! No podemos definirlo de esa forma. No podemos definirlo así. Porque hay ingenieros, arquitectos, hombres de sociedad que no tuvieron padre, que no tuvieron madre, que tuvieron todo en su contra. Hay muchachas hoy día, profesoras, que fueron violadas por su papá y son excelentes maestras, excelentes profesoras y excelentes madres. Y no se hicieron prostitutas y no terminaron en la droga. ¿Por qué tendríamos que justificar lo injustificable? ¿Por qué tendríamos que nosotros decir, bueno, está así porque la sociedad no le brindó oportunidades, está así porque este hombre vio a su padre ahorcado, porque este hombre vio a su mamá prostituirse, está así porque en verdad no tuvo grandes posibilidades en la vida y no tuvo una visión paternal? Podía poner yo aquí a 2 homosexuales o podría poner a 4 lesbianas y decir, bueno, la verdad es que no tuvieron nadie que les brindara amor, ni nadie que les brindara oportunidad, pero conozco gente que no tuvo oportunidad en la vida y hoy día son excelentes padres y excelentes madres. Podría, como una vez lo compartí, podría poner yo una imagen aquí, un ejemplar, y poner al pastor Herrera y a otros pastores que no tuvieron un buen vivir, pero cuando conocieron al Señor sus vidas se hicieron totalmente loables, honorables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Simplemente estamos hablando de que dejemos de justificar lo que el pecado produce en nosotros, y el pecado es nuestra opción. Y debo aprender a tener conciencia de lo que es el pecado, para que cuando quiera ser mi opción, yo diga no.
Porque si no lo entiendo, el pecado será una posibilidad en mi vida. ¿Para qué? Para rebelarme. La gente usa el pecado para rebelarse. Ahí anda un hijo de un pastor rebelado porque sé que ese hombre que era un pastor, hoy día dejó de lado la iglesia, dejó de lado todo a lo que Dios lo llamó, y ahí anda su hijo con un aro aquí, un aro allá, un aro por otro lado. Es un muchacho de 15 años, 16 años, fumando con un hombre que fue un ministro de Dios. Anda fumando, tiene piercing por todas partes en su cara, y él anda ahí lo más light posible. Ese muchacho encontró el pecado para rebelarse en contra de su padre. Rebelión. Lo que él está haciendo se llama pecar. Eso está haciendo, está pecando, está tentando contra el templo del Espíritu Santo. Esa es la verdad bíblica. No lo estoy condenando, estoy diciendo lo que él está cometiendo. Él está cometiendo un pecado porque está tentando contra su cuerpo. Él está fumando droga. Pobre. No puede, pobre. ¿Por qué llegó a eso? Pongamos una imagen de dos lesbianas, pongamos una imagen de pornografía, pongamos imágenes de homosexuales, pongamos la imagen de un alcohólico. Entonces, pobre. ¿Qué tiene de pobre? ¿Por qué pobre? Porque es pobre. Puede ser terrible, pero no pobrecito, no es pobrecito. No es una víctima. No es víctima. Él escogió su opción. La palabra de Dios dice, no hay justo desamparado ni aún uno solo. Simplemente esto muestra que Dios se ausentó de su vida porque el primero en repudiar y rechazar a Dios fue Él. Él no está convertido en eso porque no tenga la ayuda de Dios. Él está convertido en eso porque Él escogió hacer eso. Eso es pecado. Insisto, podría haber un acto de pornografía, un acto de alcoholismo, gente bebiendo alcohol desmedidamente, un acto de adulterio, y vamos a decir exactamente lo mismo. Él escogió hacer eso. Eso es pecado. ¿Tiene conciencia él del pecado? No, el día que lo probó no tuvo conciencia que se haría un esclavo, no tuvo conciencia de que mañana maldeciría a su esposa, maldeciría a su familia, viviría en tormento y en cautividad, que privaría a su familia de alegría, privaría su vida de alegría y de gozo. Él no tenía conciencia de eso, no lo vio de esa forma, simplemente lo encontró un medio de escape, un medio de salida, y en eso se justificó. ¿Sabe lo que es eso? Simplemente optar por el pecado. En esta vida hay que llamar las cosas como son. El pecado no ha caducado. La palabra pecado es una palabra vigente. Es una palabra y un vocabulario que se usa en el cielo y se usa acá en la tierra. Cuando digo se usa en el cielo es porque el cielo está expectante y el cielo sabe de lo que aquí ocurre. Aquí hay pecado. No puedo poner una imagen de pedofilia. Y no puedo decir pobre pedófilo, él fue abusado cuando niño, por eso él es un pedófilo. Pobre es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? El diablo es padre de toda mentira, le mente a la sociedad, le mente a la ciencia a veces. Y esta ciencia reproduce todas estas necedades. El pedófilo es una persona inmoral y corrupta. Y la Escritura en el Antiguo Testamento decía que el hombre que violaba a un niño, violaba a una mujer, debía morir. Eso dice la palabra en el Antiguo Testamento. Al igual que aquellos que raptan. No raptó porque tiene un problema. Perdió su niño cuando chico, por eso se lo robó. El que rapta, dice la Escritura, debe morir también. Entonces nosotros le llamamos enfermedades a lo que la Escritura llama pecado. ¿Y quién tiene más razón? ¿Nosotros los intelectuales? ¿Nosotros los hombres sabios y entendidos? ¿O Dios, creador, Señor y dueño de toda la creación? ¿Quién es el que dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? El Señor Dios dice que todas estas cosas son pecado. ¿Qué es el pecado? Se han desviado de la voluntad de Dios. Han hecho su propia vida. Se han envanecido en su propia voluntad. Han rechazado a Dios.
Le han dejado de lado, ya han querido hacer sus vidas como bien les ha parecido. ¿Qué es pecado? Desobediencia. ¿Qué es pecado? Condenación. ¿Qué es pecado? Corrupción. ¿Qué es pecado? Inmoralidad. ¿Qué es pecado? Cautividad. ¿Qué es pecado? Aflicción. ¿Qué es pecado? Agonía. Porque uno lo puede ver ahí así en esa pequeña imagen. Pero mira lo que es también el pecado. El pecado produce maldición hasta la 4ª generación. Para que tome conciencia de pecado. Pasa la imagen siguiente, por favor. Yo veo a los hijos de él. Esos son sus hijos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el pecado produce maldición hasta la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación. ¿Eres un violador? Tus hijos serán violadores. Eres un mal padre, tus hijos serán malos padres. Eres una mala madre, tus hijos hasta la 4ª generación serán mala madre. Eres un drogadicto, tus hijos serán drogadictos hasta la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª generación. Si tú estás vivo, verás a tus hijos fumar droga, y verás a tus nietos fumar droga, y verás a tus bisnietos fumar droga, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación. Eso dice la palabra de Dios. ¿Te gusta fornicar y tener relación y tener hijos tirados por todos lados? Bien, tus hijos harán lo mismo. A la mujer le gusta fornicar y acostarse con un muchacho y con otro sin estar casada, pues tus hijas pasarán lo mismo. Tus hijas serán madres solteras. Fuiste golpeada por tu marido, tus hijas serán golpeadas por tu marido. ¿Te gusta el lesbianismo, la homosexualidad, la inmoralidad? Tus hijos serán inmorales. Verás a tus hijos delante de tus ojos ser tan inmorales como tú un día lo fuiste, porque esto está la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación. ¿Alguien tiene conciencia de lo que implica pecar? Esto es el pecado. El pecado transmite maldiciones generacionales. ¿Usted vio que después de Adán y Eva, más adelante hubo un matrimonio feliz y armonioso? Estos dos produjeron la muerte y en sus hijos se produjo exactamente lo mismo. Conciencia de pecado es lo que nosotros necesitamos aprender. Si eres inmoral, tus hijos serán inmorales. Porque el pecado, vuelvo a repetir, lleva también en sí maldición hasta la 4ª generación. No puede ser mamá, no puede ser mamá, no puede ser mamá, no puede ser mamá. Hay maldiciones en la Escritura que dice que la mujer estéril a veces es causa del pecado. Habían algunas en la Escritura que eran estériles a causa de la idolatría y les producía esterilidad. Pecado produce maldiciones. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué produce el pecado? Maldiciones. La siguiente. Vamos de camino desde el día en que nos dijeron el pecado te lleva al infierno, pero nosotros estamos ¿dónde? En el medio, ¿verdad? Estamos haciendo el peregrinaje. No es tan rápido, hay una trayectoria. En esta trayectoria que hemos sido, gracias a Dios, alcanzados por la gracia del Señor, comprendemos lo siguiente. El pecado a mí me tenía destinado, vuelvo a repetir, el pecado me tenía destinado, como tengo una imagen de una mujer, el pecado me tenía destinada este cuadro. ¿Qué te tenía destinado a ti el pecado? Ser una mujer golpeada. Sí, tu familia tan linda, armoniosa, las familias como hoy día existen en el ABC1, donde las cosas no salen para afuera, donde los matrimonios son terribles, donde las mujeres son violadas, son golpeadas, donde los esposos abusan de sus niñas, etcétera, etcétera. Donde pasan 1000 cosas, pero el dinero oculta todo. Y obviamente de Plaza Italia para abajo, como se conoce en este país, son las cosas que se llegan a conocer. No solamente en este país, sino que en muchos países es el mismo ciclo vicioso. ¿Pero qué te tenía preparado a ti el pecado? Quiero que entienda, por favor, y dimensione
lo que es el pecado. ¿Qué tenía preparado el pecado para ti? El pecado te tiene preparado y el destino de la mano del pecado te tenía preparado esto. Tú ibas a ser una mujer golpeada. Eso ibas a ser tú. Una mujer golpeada, maltratada y violentada. ¿Por qué no ocurrió? Cámbialo. ¿Puede verse usted ahí? Quiero que se vea un rato. Esto te tenía preparado a ti el destino del pecado. Una vida desgraciada. Una vida de tormento, porque esto es lepra, y la lepra produce desgracia, tormento. La lepra te quita toda paz y felicidad. Ese eres tú. Ese es tu presente. Ese era tu presente. ¿Y por qué no se dio así? El siguiente. Ese eres tú. Sí, porque tú viste a tu papá golpear a tu mamá. Y te hiciste también golpeador. Este eres tú. Los que golpean a las mujeres. Los que agreden a las mujeres. Los que son valientes con las mujeres. ¿O no? Este país aún machista que es valiente con las mujeres. Los hombres que agreden a las mujeres de forma verbal y de forma física. Los grandes cobardes de esta sociedad, los que atentan contra una mujer, alguien más frágil, alguien más débil. Este eras tú, este es tu presente, agrediendo a una mujer, no solamente de puños, no solamente con los pies, sino también con la boca. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque es atrevida y justificarás todas las cosas. Porque el pecado está sustentado en la justificación. El pecado es levantado por la justificación. Así que justificarás que se merecía un golpe. Justificarás que tenía que ser agarrada a garabato. Tenía que ser violentada verbalmente. Cobardes. El hombre que agrede a una mujer es un cobarde aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Sí o no? Y generalmente esos hombres nunca tienen un pleito con otro hombre porque son cobardes. Siempre buscan pelearse con el más débil. Cobardes. Eso hace el pecado. El pecado genera cobardía. ¿Está entendiendo? Estamos viendo hartas partes. Por eso dije que en un comienzo esto se desglosa. El pecado se va desglosando en muchas áreas. Pero este es nuestro presente. Este éramos nosotros. Golpeadores y maltratadores de mujeres. Siguiente. ¿Ve eso? ¿Lo ve bien? Ahora lo lograron ver, ¿no? Es una mujer maltratando a un bebé. Agrediendo a un niño. Ese ibas a ser tú. No una buena madre, una mala madre. ¿Quién dijo que ibas a ser buena mamá? ¿Cómo sabes tú que vas a ser buena mamá? ¿Quién dice que puedes ser mala? El pecado. La ausencia de Dios en tu vida te va a hacer la peor de todas las mujeres. La ausencia de Dios en tu vida te va a hacer la peor mamá. La ausencia de Dios en tu vida te va a hacer el peor padre. La ausencia de Dios en tu vida te va a impedir tener hijos felices. Y la gente no sabe ser papá, la gente no sabe ser mamá. ¿Y sabe qué? Siempre busca sus propios medios, sus propias fórmulas. Y como dicen mucho o hacen mucho, todo lo que mi mamá no me dio a mí, yo te lo daré a ti. Todo lo que mi papá no me dio a mí, yo te lo daré a ti. Y lo único que generan son hijos maldicientes. Y una mamá puede decir, le di todo lo mejor de mi vida, te di mis mejores esfuerzos, pues él no necesitó nada de ello. Él necesitó simplemente en su vida la presencia de Dios.
¿Está entendiendo? Quiero que entienda algo. Nosotros como papás le vamos a dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. ¿Y qué es lo mejor que hay en mí? ¿Qué es lo mejor que hay en mi vida? Jesucristo. Le voy a dar a mi hijo lo mejor de mí, Jesucristo. Mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Maestro, mi Dueño. Te voy a amar, hijo, con todo mi corazón. No, mi corazón es de Él. Te voy a amar con lo que me quede. Pero te voy a decir algo. Él te amará como yo no puedo amarte. Si uno ve a la mamá detrás de los cabros chicos, cuidando, sobreprotegiendo, haciendo un montón de cosas, cuánta necedad se ve en la vida. Yo converso a veces con mi esposa y le digo, yo te voy a augurar dónde van a terminar esos niños de tal persona. Te lo voy a augurar, le digo. Mantienen a sus hijos lejos de Dios, lejos de la Escritura, lejos de la palabra, lejos de la enseñanza bíblica y creen que sus hijos terminarán bien. ¿Crees que tus hijos mañana cuando sean grandes te honrarán? Tú no les compartes la palabra en tu casa, tú no eres ejemplo en tu casa. ¿Crees que mañana tus hijos te honrarán? ¿Creen que tus hijos mañana vendrán solo a la iglesia si nunca le enseñaste lo que significa en verdad la iglesia? ¿Nunca le enseñaste lo que es Jesús y tú crees que tus hijos mañana serán hombres de bien? Pues te profetizo en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor, que tus hijos serán lo que tú ni te imaginaste. Y llorarás y lamentarás y te acordarás un día que tú fabricaste y sembraste lo que hoy estás cosechando. La única forma de tener hijos que honren, que sigan, que amen al Señor, es primero tú amando y siguiendo al Señor. Hay padres que protegen a sus hijos como si fueran señores feudales. Y mamás que usan, las mamás que usan esta frase, que es una frase, no sé si nuestra, chilena, así, cuando tocan a mis hijos, yo soy como una leona. Bien. Creo que debe ser la frase más honesta. Son bestias. Bestias. Y cuando yo voy a la Escritura y veo en la Escritura el diseño de la mujer buena madre, veo una mujer virtuosa. ¿Oyó el término? Porque la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero a la gente le gusta vivir en base a la filosofía y filosofa estas cosas. Tú no tienes que ser una leona. Tú tienes que ser mamá. Simplemente mamá. ¿Cómo Dios te llama a ti? ¿Te llama leona? Te llama madre. Madre. Solamente madre. No te llama bestia. Pero la ausencia de Dios impide que lleguemos a ser buenos padres y la ausencia de Dios impide que lleguemos a ser buenas madres. Y ausencia de Dios significa que estamos en pecado. ¿Está escuchando? ¿Está tomando un poco más conciencia de pecado? ¿Lo está tomando? Conciencia de pecado implica todas las esferas de nuestra vida. Voy a ser un buen papá, ahora tengo conciencia de pecado. Voy a ser una buena mamá, tengo conciencia de pecado. Sin esto es imposible. Esa es la última imagen, ¿no? Préndame la luz, por favor. Sin el Señor, este era nuestro presente. Sin Él. ¿Vio nuestro presente? Sin el Señor, tú no estarías aquí. Tú eras un aborto. Eso eras tú, sin Él. Sin Él, tú eras un hombre violento. Este era nuestro presente, pero Él determinó cambiar nuestro presente. Sin Él, hoy día te hubieses muerto en un hospital. Sin Él, no serías madre. Sin Él, no serías padre. Creo que entienda hasta dónde el pecado quería marcar nuestras vidas y un día dijo Él, no.
Sin Él, tu vida hoy día sería tremendamente desgraciada, afligida, y tendrías más de una llaga. Pero hoy día, gracias a Dios, te levantas, te miras y no hay llagas en tu cuerpo, hay llagas en tu alma. Y la persona horrible que el diablo intentó transformar, un día llegó a las manos de Dios como ese leproso y fue tocado por el Maestro y cambió nuestro presente. Y hoy día los que éramos violentos y agresivos nos hicimos mansos. Y las que no pensaron ser buenas mamás han transformado en mamás extraordinarias y nunca lo soñaron. No les gustaban los niños y hoy día los quieren, los aman y usan mal la palabra adorar, pero dicen, yo adoro a los niños. Dios produjo en ti algo que jamás imaginaste. El pecado, lo que quería hacer contigo, era desgraciarte la vida a ti y a todo tu entorno. Conciencia de pecado también es entender que hoy la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Iba a ser un inmoral, una lesbiana, lo iba a ser, pero Dios me alcanzó. Y soy lo que no imaginé ser. Iba a ser un hombre frustrado porque no tuve el amor de mi padre. Iba a ser una mujer frustrada porque me abandonaron. Iba a ser un hombre agresivo, una mujer agresiva porque abusaron de mí. Y hoy día me veo en mi presente y soy totalmente distinto a lo que la naturaleza indica que yo debiese ser. ¿Por qué? Porque alguien alcanzó mi presente para cambiar mi futuro. Y hoy día soy lo que nunca soñé que sería. Cuando te mires en tu presente, aguárdate un poquito y haz reminiscencia, porque el pecado tenía otro presente para ti. ¿Está entendiendo? El pecado quería mantenerte viviendo en una cueva, afligido, agobiado, sin poder sonreír, sin poder amar, sin poder hacer familia. Hoy día somos producto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y resultaste un buen papá. Y resultaste una buena mamá. Y resultaste un buen hombre. Y resultaste una buena mujer. Y estás resultando ser un buen hijo. Y estás aprendiendo cosas como nunca imaginaste aprender. Y cuando tú miras a tus padres, tú decís, no sé de dónde yo salí. No sé de dónde salí. De la generación hacia atrás, lo que me tocaba era una maldición y no la tengo. Debiera haber vivido bajo las maldiciones que vivieron mis abuelos y no vivo en esa maldición. Tengo un hombre que me ama, tengo un hombre que me respeta, tengo un esposo, una esposa que me ama, que me respeta. ¿Y de dónde salió todo esto? Dios cambió tu destino el día en que te alcanzó para quitar el pecado de tu vida. Porque si no quita el pecado, Él no puede tener una relación contigo. Te alcanzó para decirte, con pecado no puedo amarte como yo deseo amarte. Quitó el pecado en nuestras vidas y ha producido una relación increíble y tremenda. Así que en verdad nuestro futuro es tremendamente auspicioso. Y mis hijos no serán los drogadictos que yo pensé que serían, porque en mí Dios cortó las maldiciones. Y mis hijos serán hijos de bendición. Y los hijos de mis hijos serán hijos de bendición por 1000 generaciones. Si la maldición dura 4 generaciones, la bendición dura 1000 generaciones. ¿Amén? Pero eso es tener conciencia de pecado. El pecado es lo peor que nos puede ocurrir en la vida. No solamente, como nos enseñaron una vez, el pecado te lleva al infierno, sí, y el trayecto de pecar al infierno es un trayecto de dolor, de tormento, de agonía, de aflicción, de incomprensión, de soledad, de nuestros seres queridos sufriendo, agobiados, atormentados. Hay harta historia antes de llegar a la condenación, muchísima historia. Esa parte, y en esa parte Él se involucró con nosotros. Por eso nuestra historia es distinta. ¿Amén? Amén. Ok, póngase en pie, por favor.